Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad le voy a explicar el problema de flujo máximo. El problema de flujo máximo en su forma más pura consiste en que existe un grafo dirigido o no dirigido, comúnmente dirigido en la mayoría de las aplicaciones reales, donde uno de los vértices es considerado como el origen y el otro es considerado como el destino. De tal manera que algún material u objeto puede fluir desde el origen hasta el destino. A la cantidad de material o objeto que circula por el grafo se le denomina flujo. Entre el origen y el destino existe una cantidad determinada de nodos interconectados entre sí a través de arcos. Cada uno de estos arcos tiene una capacidad máxima, la cual puede transportar entre los nodos que conecta, la cual puede variar de un arco a otro. Esto quiere decir que un arco solo podrá soportar un flujo menor o igual a su capacidad. De tal manera que si un flujo mayor quiere discurrir a través de él, entonces solo una parte de este flujo, el cual tiene un valor igual a la capacidad de ese arco, viajará a través de él. Y el otro deberá ir por otro arco que salga del mismo nodo. De no haber otro arco, entonces el flujo se verá reducido. El objetivo del problema del flujo máximo es determinar la máxima cantidad de material u objeto flujo que va desde la fuente hacia el sumidero. En aplicaciones del mundo real, conocer el valor del flujo máximo permite a la fuente conocer y saber exactamente qué cantidad debe producirse y enviar a través de la ruta para no generar desperdicios. Definición matemática del problema. El problema del flujo máximo puede plantearse de la siguiente manera. Dado un grafo G dirigido con pesos, el conjunto G de igual a VAW representa las capacidades máximas de los canales. Un nodo de inicio S y otro nodo de fin T. Calcular la cantidad máxima de flujo que circula desde S hasta T. En el grafo G de la izquierda podemos observar con líneas continuas la representación de los flujos. Esta sería la entrada del problema. Y en el grafo F de la derecha podemos observar con líneas discontinuas una solución óptima para el problema. Propiedades de la solución de un problema de flujo máximo. El peso de las aristas que llegan a S, que salen de S, debe ser igual a la suma del peso de las aristas que llegan a T. Para cualquier nodo distinto de S y de T, el peso de las aristas deben ser igual a la suma de las aristas que salen del mismo. Y los pesos de las aristas del grafo F no deben superar los pesos de las aristas indicados en G. Algoritmos para solucionar el problema del flujo máximo. Algunos algoritmos que permiten dar una solución a un problema de flujo máximo, como los que presentamos en la imagen, son el algoritmo deshaciendo caminos, el algoritmo de la trayectoria de aumento y el método de Ford-Furkenson. El método de Ford-Furkenson propone buscar caminos de tal manera que se pueda obtener una ruta con un flujo positivo que vaya desde el origen hasta el destino. Los pasos para la resolución de un problema de flujo máximo a través del algoritmo de Ford-Furkenson son los siguientes. En primer lugar, nosotros debemos identificar el nodo de inicio y el nodo de destino. En los grafos que tenemos en las imágenes podemos ver que el nodo de origen es S y el nodo de destino es T. Debemos identificar el arco que tenga mayor flujo. En el grafo de la izquierda podemos observar que
El arco que tiene mayor flujo sería el de S a V sub 3, que sería 6. El tercer paso es considerar los nodos intermedios como si fuera el nodo origen. Es decir, vamos a considerar la trayectoria de V sub 1 a V sub 4 y sería 13. De V sub 4 a V sub 2 es 10 y de V sub 2 a T sería 11. Luego debemos calcular el mínimo de las capacidades de la ruta. Es decir, nosotros vamos a calcular el mínimo de 3, 13 y 11. En este caso nos daría 3. Luego debemos actualizar el grafo. Es decir, vamos a restar 3 a cada una de las aristas que forman la ruta. En este caso tenemos que 3 menos 3 es 0, 13 menos 3 es 10 y 11 menos 3 es 8. Luego la trayectoria, o sea la capacidad de la ruta es de 3 para este grafo que estamos considerando. El siguiente paso sería volver nuevamente a aplicar el paso de considerar el flujo, el arco que tenga mayor peso. El flujo máximo sería la sumatoria de todas las capacidades de la ruta, es decir, las iteraciones que se van dando en cada uno de los procedimientos que nosotros vamos aplicando, es decir, las trayectorias de aumento de la red dada. Ahora vamos a explicar el ejemplo. El ejemplo en este caso sería encontrar el flujo máximo en la red aplicando el algoritmo de Ford-Furquenson. En este caso nosotros podemos ver que nos dan la red, nosotros debemos convertir inmediatamente esa red a un grafo dirigido, es decir, indicando con flecha. Vamos a considerar nuestra primera trayectoria de aumento. En este caso la trayectoria es la del nodo A al nodo C porque tiene peso 8. Luego de C vamos a F porque tiene peso 9. De F vamos a E porque tiene peso 12. Y de E vamos a G porque tiene peso 15. El mínimo de 8, 9, 12 y 15 en este caso es 8. Luego hacemos la resta a cada una de las aristas que forman parte de la primera trayectoria. En este caso 8 menos 8 es 0, 9 menos 8 es 1, 12 menos 8 es 4, 15 menos 8 es 7. El grafo actualizado luego de la primera trayectoria tiene flujo máximo de 8. Vamos a considerar la segunda trayectoria de aumento. En este caso vamos a considerar el arco que va desde A hasta D. Luego de D hasta E, de E hasta G. En este caso podemos observar que el mínimo de 5, 6 y 7 es 5 y hacemos la resta de cada una de las aristas que forman parte de la segunda trayectoria. En este caso tenemos 5 menos 5 es 0, 6 menos 5 es 1 y 7 menos 5 es 2. Obsérvese que nosotros teníamos flujo máximo de 8. Luego tenemos que sumar 8 más 5 que nos da igual a 13. 13 hasta la segunda trayectoria. Ahora vamos a considerar la tercera trayectoria de aumento. La tercera trayectoria inicia en el nodo A hasta B, que sería 3. De B hasta E, que es 7. Y de E hasta G, que es 2. En este caso vemos que el mínimo de 3, 7 y 2 es 2. Actualizamos el grafo restando el valor menor a cada uno de las aristas que forman parte de la tercera trayectoria. En este caso 3 menos 2 es 1, 7 menos 2 es 5 y 2 menos 2 es 0. Luego debemos sumar 13 más 2 que nos daría 15. El grafo actualizado luego de la tercera trayectoria tiene flujo máximo de 15. Consideramos la cuarta trayectoria de aumento. En este caso es nuevamente el arco que va del nodo A al nodo B, que en este caso tiene 1. Luego del nodo B al nodo D, que tiene 6. De D iríamos a F, que tiene 3. Y de F iríamos a G, que tiene 4. En este caso sacamos el mínimo de 1, 6, 3 y 4 es 1.
Y entonces debemos restar a las aristas que forman parte de la cuarta trayectoria. En este caso 1 menos 1 es 0, 6 menos 1 es 5, 3 menos 1 es 2 y 4 menos 1 es 3. Luego el grafo después de la tercera trayectoria nos quedaría de esta forma, con un flujo máximo de 16, porque recordemos que llevábamos 15 de las 3 trayectorias anteriores, más 1 de esta trayectoria sería 16. Podemos observar que del nodo A a B ya tenemos un peso de 0, de A hasta D también es 0, y de A hasta C también tenemos peso de 0. Por esto nos indica que el algoritmo de Ford-Fulkerson ha finalizado y por lo tanto hemos encontrado el valor del flujo máximo de la red dada con un valor de 16. Muchas gracias.